Bienvenidos a Educación con Propósito, un espacio donde analizaremos, donde transformaremos la información investigada. Nosotros somos estudiantes del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Gracias por su compromiso, gracias por estar aquí, gracias porque tenemos grandes profesionales, grandes expertos que hoy nos acompañarán a hablar sobre un gran autor llamado John Locke. Para ello contamos con el profesor Aarón González, Julio Valverde y la profesora Grisel Gómez Méndez. Y hablando de John Locke, él nos da muchas teorías, propone muchas cosas, fue un gran y excelente filósofo, expuso muchas teorías, pero ¿quién fue John Locke? ¿Qué podemos acercar al bello público que nos está viendo? Que por favor le pedimos que comparte este video con su familia, con todas las personas a las cuales usted le pueda hacer llegar este video, como a nosotros nos satisfizo de conocimiento a cada uno de ellos, por supuesto que también. Y para comenzar, profesor Aarón, ¿qué nos puede hablar sobre John Locke, su biografía, qué hizo, a qué se dedicó John Locke? John Locke, un filósofo inglés nacido en Inglaterra en 1632, vivió en una época muy similar a la de nosotros, donde pasaron muchísimas cosas, lo cual influyó mucho en su manera de pensar. También tuvo muy buena formación. Estudió en la Universidad de Oxford y trabajó en áreas como en la medicina, la filosofía y la política. Esas experiencias le ayudaron a crear su idea sobre el conocimiento y la educación. Algo que yo puedo acotar allí es que John Locke nace en un tiempo donde hay mucha guerra, siglo XVII, un siglo de mucha incertidumbre, donde aún se dice en los libros que él crece solamente con la orientación de un papá. Sí, pero es bonito ver algo que me preguntaba hoy mientras investigaba, era lo chévere, por así decirlo, que era que se mandaban cartas entre filósofos, decían que se mandaba cartas de lo que yo pensaba, y los otros filósofos decían, no, pero tú piensas así, pero yo pienso así, porque estaba esa disputa entre él y René, que él decía, bueno, tú crees en la experiencia, pero yo creo en que un niño ya nace con experiencia, que ya nace con un conocimiento innato, y yo le decía, no, el niño agarra todo su conocimiento solamente cuando hace algo y experimenta eso. Bueno, ahí es que él aprende. Pero estaba así, yo me imaginaba qué chévere que debería hacer eso que yo te mandaba una carta, no es todo lo que yo pienso, y la otra persona no, pero es todo lo que yo pienso. Y esa guerra siguiente, Dios. Era como un podcast al día de hoy, pero en sus tiempos, en 1632, donde ya hizo toda su carrera, nace, por supuesto, a traer conocimiento. Era como el podcast de aquel momento, donde podían, en vez de lo que nosotros estábamos haciendo, quizás él podía estar en Oceanía, en América, en Asia y quizás yo en África, y en vez de compartir estos conocimientos aquí con cada uno de ustedes, es también que ellos a través de la carta quizás utilizaban marcos y decía, esta es mi exposición, este es lo que yo pienso. Y 390 años después, nosotros nos encontramos hablando de John Locke, que propone la teoría de que nadie nace sabiendo, profesor Julio. Sí, es importante, yo creo que nada, estoy agradecido de estar aquí con ustedes, hablando de este gran filósofo. Lo que puedo decir de John Locke es que pues actualmente en nuestras aulas se está implementando este tipo de teorías, este tipo de metodologías y aprendizaje, que es la de la experimentación, las vivencias y la práctica del estudiante. Creo que es una teoría sumamente importante implementarla, ya que anteriormente, en nuestro tiempo cuando fuimos estudiantes, se utilizaba mucho la memorización y él ratifica que esto no es una forma de aprender. Entonces es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy, así que tengan atención. Muy bien. Profesor Julio, aportando un poco más lo que usted mencionaba, cómo John Locke decía el método de enseñanza, cómo se debía enseñar a un chico, sabiendo que el profesor Julio tiene experiencia en el aula, él atiende a niños, él va a contar de qué edad él los atiende y cuál es su metodología que usted, antes de empezar a grabar, hablábamos en el set de que
él utilizaba la metodología de John Locke sin saberlo, en la parte de los sentidos. ¿Cómo lo utiliza? Bien, yo partiendo de la base de que soy teacher, en una escuela particular, con estudiantes de primaria a premedia, en la cual implemento la teoría de John Locke, en la que se basa que es más que nada la experimentación. Como te comentaba antes de empezar el podcast, la base de los sentidos lo es todo, porque nosotros empezamos a pensar o a aprender en base a los sentidos que nosotros tenemos como un ser humano. Muchos aprenden en base a la vista, al oído, al olfato, y eso es importante y casi mágico de cómo el ser humano puede llegar a entender o aprender en base a los sentidos. También John Locke decía de que la memorización o la repetición mecánica podía influir en mala forma a crear un cerebro aburrido. O sea, no generar que el cerebro llegue a la analítica, piense, experimente, practique. Y sin saberlo, cuando yo me gradué, yo no tenía una base de lo que era ser un profesor. Yo logré hacer la teoría de John Locke sin saberlo, porque cuando yo fui a la práctica es que donde yo empecé a aprender los mecanismos, las enseñanzas y las herramientas que brinda un docente a un estudiante. Y que no fue el centro educativo que le dio las herramientas, él tuvo que ir aprendiéndolas poco a poco. Algo que también le llama mucho la atención es que John Locke dice, el niño nace sin saber absolutamente nada. Sin poder, digamos, el niño nace y es una mente totalmente en blanco. Es como quitar esa teoría de que ya el niño trae un principio o trae ideas de los antepasados. Pero sabemos que un niño nace sin saber nada y va a la primaria, va a la secundaria, luego va a la universidad. Y aquí estamos nosotros, por ejemplo. Pero muchos de nosotros nos han adoctrinado el método explicativo de la repetición para poder aprender. Profesor, ¿cómo cree que eso se llevó a cabo? ¿Usted lo aprendió repitiendo por lo del sistema o porque cree que era lo que el sistema educativo actualmente en Panamá le daba esas herramientas a los profesores? Bueno, según lo que decía Luz, enseñar no es solo explicar. Él creía que aprendíamos a través de las experiencias, o sea, de lo que vivimos. Un ejemplo de esto es que no es lo mismo que un profesor te explique cómo hacer una entrevista a que tú hagas una entrevista en la vida real o en clase. Cuando tú haces una simulación, te equivocas, te pones nervioso, mejoras tu forma de hablar. Ahí es cuando realmente aprendes. Y eso era lo que defendía Locke. Bien, hay que destacar bien que John Locke ha marcado un gran impacto en nuestra vida sin nosotros saberlo, pero dentro de lo que hemos estudiado nos hemos ido destacando, hemos ido sabiendo. Él se codió, como decimos en el buen panameño, incluso con personas, con biólogos, para saber la parte educativa. Y profesor Giselle, usted antes también lo mencionaba hace un rato en el set sobre la parte, lo estudio que tuvo John Locke para llevar a cabo esta teoría que él expone y que hasta el día de hoy nosotros utilizamos. Claro que sí. Según la investigación, él estudió ciencias naturales, él estudió filosofía, pero también estudió medicina. Y de todos sus estudios, de todos estos estudios que él hizo, fue que él empezó a sacar estas conclusiones. Pero esto es así, pero esto es así. Pero claro, en ese entonces, ellos siempre, como le mencionaba hace un tiempo, cada persona es como que yo diga, esta camisa es gris, no sé, y él le diga, no, yo la veo negra. Ellos estaban así, y salía otro, no, pero que yo la veo blanca. O sea, cada quien tenía su opinión, pero no eran personas por ahí que salían a decir algo, sino que eran personas estudiadas, que estudiaban a las personas. Y sobre lo que estaban diciendo acá los profesores, algo que puedo retomar del rol del profesor y del estudiante. O sea, tomando en cuenta esta teoría,
es que el profesor debe de entender que cuando llega a un aula de clases no va a encontrar a un estudiante lleno de conocimiento, sino que ese es un papel en blanco que él nos diga, que él le va aportando de los conocimientos que tiene el profesor, que se lo da al estudiante. Ese papelito en blanco se va a ir llenando, pero también el estudiante debe de tener esas ganas, ese deseo de querer aprender. Y es un momento, porque yo estaba investigando muchas cosas, yo decía, nada, pero si un estudiante no quiere aprender, ¿qué hago? Y yo pensé que la persona me iba a responder, no, déjalo así, cuéntalo, si uno no quiere aprender, pero no fue así. Me dice, si el estudiante no quiere aprender, tú como docente tienes que aprender a motivar. No te puedes rendir, tienes que buscar el método para que esa hojita en blanco, ese tablero que está en blanco y que no tiene nada, se empiece a llenar de conocimientos a través de la experiencia. Y es algo muy fundamental lo que menciona la profesora Grisela, tocando un poco y aunado a ello. Es como decirlo de esta manera. Si yo digo, ¿de qué color es una manzana? ¿De qué color es? Si yo le digo a usted que está allá, piensa en su mente a qué sabe ahorita una manzana. Usted lo va a asimilar. Porque usted era algo como una página en blanco y ahora ya a través de la experiencia, a través de saber qué es esa fruta, una naranja, una uva, una pera, e incluso el autor John Locke menciona en su teoría que la parte del recreo dentro de la aula es fundamental para motivar al estudiante. Es decir, que si usted, su chico, por ejemplo, en el aula no quiere hacer la tarea, usted lo motiva y le dice, si tú no haces tu tarea, no vas a ir al recreo. Y el profesor Julio me corregirá si estoy en lo incorrecto. Porque es parte del descanso, pero el niño tiene que también ejercitar habilidades cognitivas donde el niño pueda tener como ese impulso, porque no todos los niños aprenden de la misma forma como lo mencionaba el profesor Julio. Puede ser que Aaron es muy bueno en matemáticas, el profesor Julio en inglés, y la profesora puede ser muy buena en física, y yo puedo ser muy bueno en contabilidad. Cada uno de los que ustedes ven aquí somos de profesiones totalmente diferentes y estamos haciendo justamente este estudio para poder nosotros desenvolvernos de manera correcta en el aula de clases, porque es allí, profesor, donde viene el mayor reto. Claro. Retomando lo que estamos comentando, la metodología que implementaba John Locke en sus ideas es importante. ¿Por qué? Porque lo plasmaba en tres formas. Como antes mencionado, decía que pues repetir y repetir no lograba nada. Cuando repetía, sí, lograbas retener, pero no te quedaba en el cerebro porque después se te iba a olvidar. Y vamos a ser sinceros, a veces uno es profeta, pero no predica lo que dice. ¿Sí? Y creo que la mayoría de los que estamos aquí y allá en sus casas hemos sido educados de una forma memorística. ¿Sí? Porque muchas veces para aprender de un cuestionario, un plan, y para resolver un desarrollo, teníamos que aprender una cosa de memoria. ¿Cómo dice ahí? Y los llenar espacios en mi escuela están prohibidos. Por eso mismo, para que se logre que en el desarrollo de cualquier cuestionario tú puedas tener tu propia opinión única. Yo, como soy teacher, es importante la práctica. Yo no puedo poner a un niño o decirle a un estudiante, mejor dicho, que debe aprendérselo de memoria. Porque sí, el estudiante va a sacarle 5, pero no va a aprender, no va a tener una experiencia, no va a tener una retentiva, pero que a la hora de la práctica, cuando él tenga que exponer, logre desarrollarse sin algo memorizado, ¿me entiendes? Entonces es importante comprender lo que trataba de decir John Locke. Y también que le gustaba involucrar los juegos didácticos dentro del aprendizaje. Por lo menos con los chicos grandes de primaria utilizo el Pictionary, porque ahí involucras mucho lo que es el vocabulario, logras buscar ideas, palabras,
y complementar esa área o esa habilidad que tú tienes como estudiante. Y en primaria utilizo mucho lo que se dice Simon Say. Simón dice, ¿para qué? Para que el estudiante acate reglas, pueda retener de cómo es esta palabra, cómo es esta directriz, y así involucrar las habilidades y las áreas que el estudiante puede estar desarrollando o puede tener una debilidad, y así reforzarse. Excelente, muy bien. Estamos aquí aprendiendo de todos y principalmente aquí del profesor Julio, que tiene la ventaja de ser profesor. Y para allá vamos, profesor Aaron, para ese conocimiento, para esa práctica en el aula, porque quizás podemos ser muy buenos profesores, usted que nos está viendo, quizás podemos ser muy buenos hablando, pero quizás en el aula de clase podamos ser pésimos profesores. Y digamos, en la Universidad de Panamá, donde estamos estudiando, tenemos profesores excelentes. Por ejemplo, tenemos la profesora de didáctica que estudió en la Escuela Normal de Santiago. Es una escuela muy exigente que incluso permite, para poder entrar a ese colegio, tienes que hacer un examen psicológico. O sea, te hacen un estudio previo a entrar y luego tienes que hacer la superior y luego seguir estudiando. Ya cuando nos metimos al tema de educación, yéndonos un poquito del tema, pero sin apartarnos de John Locke, es fundamental que el educador cada año vaya aprendiendo nuevas habilidades, recursos lúdicos para poder enseñarle al estudiante, porque más que nada lo que decía John Locke es el entorno en el cual el chico empieza a estudiar. Ejemplo, la habla de clases de un profesor, de un estudiante de kinder como el profesor Aaron. Bueno, es como decía el profesor Julio, el profesor no estaba para que el estudiante memorice todo el tiempo. Cuando yo hice mi práctica profesional, yo recuerdo que la profesora me guiaba todo el tiempo, me pedía que escribiera vocabulario en el tablero y que los estudiantes escribieran, y en todas las clases era memorización. Entonces ella nunca me dejó implementar un método. Entonces también seguía el inglés. Y como todos sabemos, en el inglés, si tú no te rodeas de personas que hablan en inglés, si tú no escuchas música en inglés, si no practicas el inglés, no lo vas a entender, porque no vivimos en un país de habla inglés totalmente. Entonces a eso se refiere John Locke, que debemos rodearnos en un entorno en donde podamos aprender y apoyar a nuestros estudiantes. Claro que sí, así mismo es. Una última cosa, muchos profesores de inglés que hubo en el tiempo de Panamá bilingüe, ¿qué pasaba? A los profesores no los dejaban aquí o les daban capacitación aquí. ¿Qué hacían? Los llevaban al extranjero, en donde había una capacitación docente basada en el inglés, en donde ellos pudieran pues, capacitarse en el idioma. ¿Y qué quiero llegar con esto? De que en la experimentación, en la práctica, en la vivencia, es como tú logras aprender inglés. Así que, para el que me está viendo, los cursos de inglés son buenos porque son prácticos. Deben practicarlo, deben hablarlo sin pena. Yo empecé hablando cero inglés. Hoy en día no me considero el mejor, pero tengo capacitación dentro de la materia gracias a que dejé la pena, a que me eduqué, gracias a que conseguí cursos en los que pude mentalizarme de que debía hacerlo por mi bien y por mi educación. Y que es algo que realmente les gusta, porque hablábamos al principio de la profesora de administración de empresas y con énfasis en el turismo, y ustedes son de inglés. Yo, por ejemplo, soy de contabilidad, y cada uno de nosotros ha ejercido las habilidades lúdicas para poder ejercer una profesión. Por ejemplo, los míos números, contabilidad, y siempre le digo a las personas, a mí no me gustan las matemáticas. Y me dicen, pero tú trabajas de contabilidad. Yo digo, matemática y contabilidad son dos cosas totalmente diferentes. Matemática, a mí no le pones una fórmula de esta manera y yo no te lo voy a desarrollar. Pero si tú me das una hoja de trabajo desarrollándome cuáles son los ajustes que yo debo hacer del inventario inicial, del inventario final, de cada una de las cosas que yo debo considerar allí, tengo seguro que eso me va a cuadrar a la perfección, débito y crédito.
Y para finalizar, hoy ya cerrando, de una aportación final. claro que sí. Para tener algo final, es que te voy a decir algo, el conocimiento es poder. Y Luke no solamente tuvo influencia en la educación, sino que también tuvo influencia en la política. Wow. Tuvo influencia en la política y él hizo dos tratados que le pedía por favor al gobierno donde él vivía, porque tenían un régimen muy fuerte, que le dejara que las personas tuvieran su experiencia propia y que ellos eligieran su camino. O sea, él creía en que cada persona podía decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. Pero el gobierno en ese entonces pues iba a imponerle algo a las personas. Y él dijo, ¿sabes qué? No, yo me voy a estudiar a Oxford, porque estudió de su vida. ¿Cómo se pronuncia la persona? Sí, hay una universidad muy, hasta el día de hoy, muy recomendada y adquirió conocimiento. Hizo dos tratados para ayudar al lugar donde vivir. Y como decimos, hace 390 años ha sido recordado John Locke el día de hoy. Sin embargo, quizás nuestros abuelos, nuestros ancestros, ni sabemos quiénes fueron, pero al menos sabemos quién fue John Locke. Y esto ha sido un espacio de poder decirle gracias a usted por prestarnos atención, gracias por ver los conocimientos adquiridos durante este tiempo. Les agradezco por este espacio de haberme enriquecido de sus conocimientos y poder haber aportado también. Y agradecido con la profesora por la oportunidad de poder, y podremos seguir haciendo estos espacios de otros temas. Así que muchas gracias, nos despedimos y que tengan un feliz día. Y en Duras con Sentido